A través del abismo de los siglos, una voz todavía habla. Una voz que ha susurrado esperanza a los desesperados y ha ofrecido consuelo a los que sufren. Es la voz de Jesucristo, resonando con poder profundo, ofreciendo sabiduría y guía. Sus palabras trascienden el tiempo y la cultura, ofreciendo esperanza y redención. Desde Galilea hasta Jerusalén, Jesús compartió su mensaje de amor y fe. En un mundo materialista, sus palabras son un antídoto al vacío. Nos invita a vivir con amor, compasión y servicio a los demás. Sus enseñanzas, aunque antiguas, siguen siendo relevantes hoy. Nacido en un mundo de pobreza y opresión, Jesús fue un faro de esperanza para los marginados y oprimidos. Reconoció la dignidad de cada ser humano, trascendiendo barreras sociales y ofreciendo redención. Sus enseñanzas desafiaron la hipocresía religiosa, enfatizando la fe genuina y la conexión con Dios. Inspiró a sus seguidores a cuidar de los pobres y vivir con amor y justicia. Las palabras de Jesús eran a la vez consoladoras y desafiantes. Ofrecía consuelo a los cansados y agobiados, asegurándoles del amor y el perdón inquebrantables de Dios. Hablaba de un Dios que acoge a los perdidos, sana a los quebrantados de corazón y ofrece esperanza a los desesperados. Su mensaje era de gracia radical, extendiéndose incluso a aquellos que se sentían indignos de amor o redención. Sin embargo, Jesús también desafió a sus seguidores a ir más allá de la complacencia y la autocomplacencia. Los llamó a un nivel de vida más elevado, uno caracterizado por el amor, el perdón y el servicio desinteresado a los demás. Los instó a dejar ir las posesiones materiales y las ambiciones mundanas, y a buscar primero el reino de Dios. Sus enseñanzas exigían una reorientación radical de las prioridades, un cambio del egocentrismo al enfoque en los demás. Este doble mensaje de consuelo y desafío se encuentra en el corazón del atractivo de Jesús. Ofreció consuelo y transformación, encontrándose con la gente donde estaban, y al mismo tiempo invitándolos a embarcarse en un viaje de crecimiento y renovación espiritual. No rehuyó abordar verdades difíciles sobre la naturaleza humana, pero siempre lo hizo con compasión y comprensión. Sus palabras desafiaron el statu quo, pidiendo una transformación radical tanto de los individuos como de la sociedad. Habló en contra de la injusticia, la opresión y el abuso de poder, recordando a sus seguidores que la verdadera fe siempre va acompañada de un compromiso con la justicia social y el bienestar de todos. Su mensaje fue de transformación personal y social, instando a sus seguidores a ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente sanación y reconciliación. Aunque el ministerio terrenal de Jesús duró solo unos pocos años, sus enseñanzas han tenido un impacto inconmensurable en la historia de la humanidad. Sus palabras han inspirado a innumerables personas a dedicar sus vidas a servir a los demás. Su mensaje de amor ha trascendido las fronteras culturales y religiosas. Desde los primeros seguidores hasta hoy, el legado de amor de Jesús continúa moldeando el mundo. Sección 5. El viaje comienza. Esta es una invitación a embarcarnos en un viaje de redescubrimiento, a profundizar en las enseñanzas de Jesús y a encontrar de nuevo el poder transformador de sus palabras. Exploraremos el significado de sus enseñanzas para nuestras vidas hoy, descubriendo cómo su mensaje de amor, perdón y compasión puede guiarnos hacia una vida con mayor propósito, significado y plenitud. Las enseñanzas de Jesús hablan a los anhelos más profundos del espíritu humano, ofreciendo un camino hacia la plenitud, la sanación y la reconciliación. Sección 1. Ascendiendo el monte. El aire estaba cargado de anticipación mientras Jesús ascendía las suaves laderas del monte. Sus discípulos, un grupo diverso de pescadores, recaudadores de impuestos y gente común, lo seguían de cerca. Habían presenciado sus milagros y sentido el poder transformador de su presencia. Ahora,
mientras se detenía en la cima, su silueta recortada contra el fondo del cielo azul. Un silencio cayó sobre la multitud reunida mientras Jesús comenzaba a hablar. Su voz, aunque suave y compasiva, tenía una autoridad innegable. Hablaba no como un escriba o fariseo, sino como alguien que poseía una comprensión inherente del corazón mismo de Dios. Sus palabras no eran simplemente declaraciones de dogma religioso, sino invitaciones a experimentar una transformación radical del corazón. Un cambio de perspectiva que alteraría para siempre su comprensión del reino de Dios. Este no era un sermón pronunciado desde una posición de poder o superioridad, sino más bien, una sincera compartir de sabiduría, una efusión de verdad divina que fluía desde lo más profundo de su ser. Mientras hablaba, los límites entre el cielo y la tierra parecían disolverse, envueltos en una atmósfera de gracia y amor que trascendía el reino físico. Este fue un momento grabado en la eternidad, un punto crucial en la historia de la humanidad, donde la estructura misma de la realidad parecía cambiar bajo el peso de sus palabras. El Sermón del Monte, como se le conocería, era más que una simple colección de enseñanzas éticas o pautas morales. Era un plan para una nueva forma de ser, una reinvención radical de lo que significaba vivir como ciudadano del reino de Dios. Era un llamado a abrazar una vida de humildad, compasión y fe inquebrantable. Una vida caracterizada por el amor a Dios y el amor al prójimo. Era un mensaje de esperanza y transformación, un faro de luz que iluminaba el camino hacia la verdadera bienaventuranza. Sección 2. Las bienaventuranzas. Una visión de bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas presentaron una visión paradójica de la bienaventuranza, desafiando las normas sociales. No dependía del éxito mundano, sino de la humildad y la compasión. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús reconoció la realidad del dolor y ofreció consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es una fuerza gentil arraigada en la humildad. La humildad, como la presentó Jesús, no era una cuestión de autodesprecio o falta de autoestima, sino más bien, una profunda conciencia de la dependencia de Dios y la interconexión con toda la creación. Era una postura del corazón que reconocía las limitaciones del entendimiento humano y la necesidad de la guía divina. La verdadera humildad implicaba reconocer que los dones, talentos y logros de uno no eran autoobtenidos, sino regalos de Dios, confiados para ser usados para su gloria y el mejoramiento de los demás. Era un espíritu de gratitud y servicio, una disposición a poner las necesidades de los demás antes que las propias. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con estas palabras, Jesús desafió la jerarquía social prevaleciente, donde el estatus y el poder a menudo se alcanzaban a través de la autopromoción y la búsqueda del prestigio. Él enseñó que la verdadera grandeza no se encontraba en los elogios mundanos, sino en la humildad de corazón y la disposición a servir a los demás. La humildad, en esencia, era el fundamento sobre el cual se construía el reino de Dios. Era el suelo fértil en el que las semillas de la fe, la esperanza y el amor podían echar raíces y florecer. Era una disposición del corazón que permitía a uno recibir plenamente la gracia de Dios y extender esa misma gracia a los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia, en las enseñanzas de Jesús, no era simplemente un acto de lástima, o un acto de perdón a regañadientes, sino más bien, un reflejo del carácter de Dios mismo. Un derramamiento de amor y compasión que se extendía incluso a aquellos considerados indignos. Era la disposición de mirar más allá de las apariencias externas, para ver la fragilidad y la humanidad debajo de la superficie, y responder con empatía y comprensión.
La misericordia implicaba dejar de lado el deseo de retribución o venganza, eligiendo en cambio extender la gracia y el perdón, incluso cuando era difícil. Jesús enseñó que la misericordia no era opcional para sus seguidores. Era una característica esencial de aquellos que buscaban vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso, instó, recordando a sus oyentes que el amor y el perdón de Dios no conocían límites. Ser misericordioso era participar en la naturaleza misma de Dios, convertirse en un conducto de su gracia y compasión, en un mundo que necesitaba desesperadamente sanación y reconciliación. Era un camino de transformación que comenzaba en lo más profundo del corazón, un proceso de liberación de la amargura, el resentimiento y la falta de perdón, y de abrazar el poder liberador de la misericordia. La fiesta de la Pascua estaba llegando a su fin. El aire en el aposento alto estaba lleno del aroma del cordero asado y las hierbas amargas. Para Jesús y sus discípulos, esta Pascua tenía un significado más profundo. Una palpable sensación de solemnidad llenaba la habitación. Habían presenciado a su Maestro realizar innumerables milagros. Sentían que esta reunión tenía un peso profundo y sagrado. Jesús, con la mirada llena de amor y tristeza, miró a sus discípulos. Sabía que uno de ellos lo traicionaría, sin embargo, decidió centrarse en el lazo de amor que los unía, un amor que trascendía incluso las más oscuras traiciones. Esto no era simplemente una reunión de amigos, era una asamblea solemne, una convocación sagrada, un momento lleno de significado. El amor sacrificial de Dios estaba a punto de ser revelado. A medida que avanzaba la noche, una sensación de presentimiento comenzó a infiltrarse en el ambiente. Jesús habló de traición, sus palabras proyectando una sombra sobre el ambiente festivo. Uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron confundidos. ¿Traición? ¿De entre sus filas? Pedro susurró. Pregúntale de quién habla. Juan preguntó suavemente. Señor, ¿quién es? Jesús respondió. Es aquel a quien yo le dé este pedazo de pan. Y mojando el pedazo de pan, se lo dio a Judas. Un escalofrío descendió sobre la habitación. Judas tomó el pan de la mano de Jesús. Los otros discípulos sintieron una sensación de inquietud. ¿Qué había poseído a su amigo para traicionar a su maestro? Judas salía sigilosamente, desapareciendo en la noche. Los discípulos luchaban por comprender los acontecimientos. Este acto de traición allanaría el camino para el máximo acto de amor y sacrificio. Después de la partida de Judas, Jesús buscó consolar y tranquilizar a sus discípulos restantes. Sabía que sus corazones estaban turbados, su fe sacudida por los eventos de la noche. Tomando pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: Tomen, coman, este es mi cuerpo. Los discípulos, con sus ojos fijos en él, sus mentes lidiando con el peso de sus palabras, compartieron el pan. En ese simple acto de partir y compartir, se les recordó su unidad, su compromiso compartido con Jesús y sus enseñanzas. El pan, un alimento básico de la vida, se convirtió en un símbolo de su interconexión, una representación tangible del alimento espiritual que recibían de su Maestro. Esta no era una comida ordinaria, era una comunión sagrada, un anticipo del banquete celestial por venir. Al comer el pan, se les recordó que así como sus cuerpos físicos necesitaban alimento para sobrevivir, también sus almas necesitaban el sustento que solo Jesús podía proporcionar. El pan partido, un conmovedor recordatorio del propio cuerpo partido de Jesús, que pronto sería ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo, señalaba la profundidad de su amor por ellos. Era un amor que no conocía límites, un amor que se extendía incluso a aquellos que lo traicionarían, lo negarían y lo abandonarían. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús, su voz llena de una tranquila autoridad que llamaba la atención.
El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Sus palabras, dichas en la silenciosa intimidad del aposento alto, llevaban el peso de un significado eterno, ofreciendo una promesa de sustento espiritual que trascendía el reino físico. Los discípulos, conmovidos en sus corazones por sus palabras, reflexionaron sobre su significado. Habían presenciado a Jesús alimentar a las multitudes con unos pocos panes y peces, un acto milagroso que los había dejado maravillados. Ahora, al hablar de sí mismo como el pan de vida, comenzaban a comprender el significado más profundo de sus palabras. Jesús, la palabra viviente de Dios, se ofreció como alimento espiritual para sus almas. Él era la fuente de la vida verdadera, el manantial de la satisfacción eterna. Participar de Él, deleitarse con sus enseñanzas, abrazar su amor y perdón, era experimentar una plenitud de vida que el mundo jamás podría ofrecer. Esto no era una simple metáfora, era una profunda verdad espiritual. Así como sus cuerpos físicos anhelaban alimento para sustentarse, también sus almas anhelaban el alimento que solo Jesús podía proporcionar. Él era el pan que satisfacía sus anhelos más profundos, el agua viva que calmaba su sed espiritual. Sección 5. La copa de la salvación. Luego Jesús tomó la copa de vino, dio gracias, y la ofreció a sus discípulos diciendo: «Beban de ella, todos ustedes, porque esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Mientras bebían de la copa, un símbolo de unidad y propósito compartido, las palabras de Jesús resonaron en sus corazones, su significado profundo e inquietante. La copa, tradicionalmente asociada con la celebración y la alegría, ahora tenía un significado agridulce. Representaba no solo el nuevo pacto que Jesús estaba estableciendo a través de su sacrificio, sino también el derramamiento de su sangre, el máximo acto de amor y entrega. Los discípulos, con el corazón apesadumbrado por el presentimiento, bebieron de la copa, sus sentidos abrumados por la importancia del momento. Habían visto a Jesús sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y calmar las tormentas con una palabra. Sin embargo, este acto, este compartir de la copa parecía diferente, imbuido de una solemnidad que trascendía su comprensión. El vino, símbolo de vida y vitalidad, ahora representaba la esencia misma del ser de Jesús, derramada por ellos por toda la humanidad. Era un recordatorio tangible de su amor ilimitado, un amor que se extendía más allá de la tumba, un amor que tenía el poder de limpiarlos de sus pecados y reconciliarlos con Dios. Sección 6. Un nuevo pacto. Esta copa que es derramada por ustedes es el nuevo pacto en mi sangre, declaró Jesús. Con estas palabras, marcó el comienzo de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. El antiguo pacto, establecido a través de Moisés y la ley, había cumplido su propósito. Era un pacto basado en la obediencia, en un conjunto de reglas y regulaciones. Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. Vino a ofrecer un nuevo camino, un camino de relación. Su sacrificio en la cruz derribaría el velo que separaba a la humanidad del Santo de los Santos. Este nuevo pacto era un regalo dado libremente, una efusión del amor y la misericordia de Dios. Era un pacto escrito no en tablas de piedra, sino en los corazones mismos de aquellos que creían. Sección 7. Amaos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también ustedes deben amarse los unos a los otros, instruyó Jesús, su voz llena de una urgencia que resaltaba la importancia de sus palabras. El amor, en su forma más pura y desinteresada, debía ser la característica que definiera a sus seguidores, el sello distintivo de su fe, la manifestación visible de su relación con Él.
Esto no era una sugerencia o una recomendación, era un mandamiento, una directiva que fluía del corazón mismo de Dios. Era un llamado a un amor radical, un amor que trascendía las fronteras de la etnia, la posición social, e incluso la afiliación religiosa. Este amor no era un sentimiento sentimental o una respuesta emocional. Era una elección activa, un acto deliberado de la voluntad que reflejaba la naturaleza misma de Dios, quien es amor en sí mismo. Era un amor que buscaba el bienestar de los demás, un amor que extendía la gracia y el perdón libremente, un amor que reflejaba el amor sacrificial que Jesús demostró en la cruz. Este amor, enseñó Jesús, sería la marca distintiva de sus seguidores, la evidencia de su fe, la luz que atraería a otros hacia él. Por su amor, el mundo sabría que eran sus discípulos, sus embajadores de gracia y reconciliación, en un mundo que necesita desesperadamente de ambas. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, declaró Jesús. Sus palabras, un profundo recordatorio de la verdadera naturaleza del liderazgo, y la esencia de su misión en la tierra. La humildad, no el poder ni el prestigio, debía ser el sello distintivo de sus seguidores, el principio rector de sus vidas. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no había venido para ser servido, sino para servir, para ofrecerse a sí mismo como sacrificio, un rescate por los pecados de la humanidad. Se había despojado de sus prerrogativas divinas, tomando la forma de un siervo, humillándose incluso hasta la muerte en una cruz. Este acto de humildad radical, esta disposición a dar su vida por los demás, fue la máxima expresión de amor, la encarnación de su naturaleza divina. No había venido para ser servido, sino para servir, y al hacerlo, redefinió la grandeza, estableciendo un nuevo estándar para todos los que lo seguirían. Sus discípulos, conmovidos en sus corazones por sus palabras, fueron llamados a abrazar el mismo espíritu de humildad y servicio. Debían liderar no enseñoreándose de su autoridad sobre los demás, sino sirviéndoles, poniendo las necesidades de los demás antes que las suyas, siguiendo los pasos de su maestro, quien les había mostrado el verdadero significado de la grandeza. Al acercarse el final de la tarde, Jesús instituyó una práctica que conmemoraría para siempre su sacrificio, y serviría como fuente de alimento espiritual para sus seguidores. Hagan esto en memoria de mí, instruyó, sus palabras llenas de una solemnidad que enfatizaba lo sagrado del acto. El pan y la copa, ahora imbuidos de un profundo significado, se convertirían en algo más que simples elementos de una comida. Serían recordatorios tangibles de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por ellos. Cada vez que participaran de esta sencilla comida, debían recordar su sacrificio, reflexionar sobre la profundidad de su amor, y renovar su compromiso de seguir sus pasos. Este acto de conmemoración no era simplemente un viaje nostálgico al pasado, era una disciplina espiritual, un medio de gracia, una forma de conectar con el Cristo vivo y experimentar de nuevo el poder de su resurrección. Era un anticipo del banquete celestial venidero, una celebración de la victoria ganada en la cruz, una proclamación de fe en su promesa de regresar, porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, escribiría más tarde Pablo a los Corintios, enfatizando el significado continuo de este acto de conmemoración. Era una forma de participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, una forma de proclamar su fe, una forma de mantener viva su memoria hasta que regresara en gloria. La cena de Pascua había terminado, pero la noche estaba lejos de acabar. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, guió a sus discípulos fuera del aposento alto hacia el aire fresco de la noche. Sus pasos resonaban suavemente en las calles empedradas mientras se dirigían al huerto de Getsemaní. El peso de la traición flotaba en el aire, una tensión palpable que se asentaba sobre el grupo. La traición de Judas había proyectado una larga sombra sobre la noche. Sin embargo,
Había una sensación de asombro, un reconocimiento de algo trascendental. Jesús preparó a sus discípulos para las pruebas que les esperaban. Habló de negación, de persecución, del costo del discipulado. Sin embargo, había una corriente subterránea de esperanza, una promesa de su presencia permanente. Su viaje a Getsemaní fue una peregrinación espiritual, un preludio al sacrificio final. Mientras caminaban, el peso de su misión se asentó sobre ellos, preparando sus corazones para los eventos que estaban a punto de desarrollarse. El aire estaba denso con el aroma del jazmín nocturno mientras Jesús y sus discípulos entraban en el jardín de Getsemaní. Este oasis de tranquilidad, ubicado al pie del Monte de los Olivos, a menudo había servido como santuario para Jesús. Pero esta noche, una palpable sensación de presentimiento flotaba en el aire. Los discípulos, cansados de la cena de Pascua, luchaban por deshacerse de una creciente sensación de inquietud. Jesús, con el rostro marcado por la tristeza y la determinación, condujo a sus discípulos a un grupo aislado de olivos. Cayendo de rodillas, Jesús clamó a su Padre, su voz una mezcla de angustia y súplica. «Abba, Padre», imploró, «todo es posible para ti, aleja de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», susurró, con la voz ronca por la emoción. En ese momento de completa entrega, Jesús demostró la profundidad de su amor por la humanidad. El huerto de Getsemaní se convirtió en un crisol, un lugar de intensa lucha espiritual. Una y otra vez, Jesús regresó con su Padre en oración. Cada vez su súplica se volvía más desesperada. «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa», clamó, su voz llena de una agonía pura. Sin embargo, incluso en lo más profundo de su agonía, Jesús nunca vaciló en su amor por la humanidad. Él sabía el costo de la obediencia, sin embargo, abrazó la cruz por nosotros. Su oración fue un testimonio de su humanidad y su profundo amor por nosotros. «Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad», susurró Jesús. La lucha había terminado. La decisión estaba tomada. Él bebería la copa, abrazando la voluntad de su Padre, incluso si eso significaba soportar el máximo sacrificio. Sabía que el camino que tenía por delante lo conducía a un sufrimiento inimaginable, pero lo aceptó voluntariamente. Su sacrificio abriría el camino para una nueva alianza, sellada con su propia sangre. Mientras Jesús luchaba con el peso de su inminente sacrificio, un ángel del cielo se le apareció, ofreciéndole consuelo y fortaleza. La presencia del ángel le brindó un momento de respiro en medio de su agonizante lucha. Las palabras del ángel debieron ser palabras de aliento y afirmación. Incluso en su hora más oscura, Jesús no estaba solo. Su Padre envió un ángel para ministrar a su amado Hijo, para fortalecerlo para la batalla que le esperaba. De repente, la tranquilidad del jardín fue destrozada por el sonido de pasos que se acercaban, y la luz parpadeante de antorchas. Un grupo de hombres, armados con espadas y palos, emergió de las sombras, liderados por Judas. «Saludos, Rabí», exclamó Judas, y lo besó. El beso, un saludo tradicional, se convirtió en un símbolo de la máxima traición. Jesús, sabiendo todo lo que estaba a punto de suceder, no se resistió. Mientras los soldados se acercaban para arrestar a Jesús, Pedro desenvainó su espada y atacó a Malco, el sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. «Guarda tu espada»,
le ordenó Jesús a Pedro, con voz tranquila y firme, porque todos los que empuñan la espada, a espada morirán. ¿Creen que no puedo pedirle a mi Padre, y Él enseguida pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Las palabras de Jesús les recordaron a sus discípulos que su arresto no era un accidente, sino el cumplimiento de la profecía. Mientras los soldados rodeaban a Jesús, atando sus manos con cuerdas ásperas, los discípulos entraron en pánico y huyeron. ¿Acaso estoy liderando una rebelión?, preguntó Jesús a la multitud, ¿para que vengan con espadas y palos a capturarme? Todos los días estuve con ustedes enseñando en los patios del templo, y no me arrestaron. Pero las escrituras deben cumplirse. Él, el príncipe de paz, estaba siendo arrestado como un criminal común, abandonado por sus seguidores. Atado y herido, pero con el espíritu intacto, Jesús fue llevado por los soldados. El jardín, antes un lugar de paz, ahora era testigo de la traición y el comienzo de su viaje final. Mientras lo arrastraban por las calles de Jerusalén, el peso del mundo lo oprimía. Sin embargo, incluso en su humillación, había una dignidad silenciosa, un sentido de propósito. El jardín de Getsemaní se erguía como un testimonio de la profundidad de su amor y el precio de nuestra redención. El sol caía sobre las laderas verdes mientras Jesús comenzaba a hablar. Su voz, aunque suave, tenía una autoridad innegable. Sus enseñanzas, a menudo dadas en parábolas, transmitían verdades eternas sobre el reino de Dios. Los discípulos, reunidos a su alrededor, escuchaban atentamente cada palabra. Estas enseñanzas continúan inspirando, desafiando y transformando vidas hoy. Un sembrador salió a sembrar su semilla, comenzó Jesús, atrayendo a sus oyentes a una historia familiar. La parábola del sembrador destaca la importancia de la receptividad a la verdad. La semilla, que representa la palabra de Dios, cayó en diferentes tipos de terreno, representando las diversas condiciones del corazón humano. La semilla que cayó en el camino fue rápidamente arrebatada, representando a aquellos que oyen la palabra pero no la entienden. La semilla que cayó entre espinos, ahogada por las preocupaciones del mundo, representa a aquellos que descuidan su vida espiritual. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, enseñó Jesús. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en un árbol. Esta parábola ilustra el poder transformador del reino de Dios. Lo que comenzó como un movimiento aparentemente insignificante, eventualmente se extendería por todo el mundo. La semilla de mostaza les recordaba a los discípulos que incluso los actos de obediencia más pequeños podían tener un efecto, dominó mucho más allá de sus circunstancias inmediatas. Continuando con sus metáforas agrícolas, Jesús compartió otra parábola que destacaba la naturaleza penetrante y transformadora del reino de Dios. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado, explicó, evocando con sus palabras una escena familiar de la vida cotidiana. La levadura, una pequeña cantidad de masa fermentada que hacía que toda la masa del pan creciera, representaba la sutil pero poderosa influencia del reino de Dios obrando en el mundo. Así como la levadura impregnaba la masa, transformándola desde dentro, así también el mensaje del Evangelio se extendería por toda la sociedad, cambiando gradual pero inevitablemente los corazones, las mentes y, en última instancia, culturas enteras. Esta parábola ofrecía un mensaje de esperanza y aliento a los seguidores de Jesús, recordándoles que aunque el reino de Dios pudiera parecer pequeño e insignificante a veces, su impacto eventualmente se sentiría en todo el mundo.
Era un llamado a la paciencia, a la perseverancia y a una firme creencia en la victoria final de los propósitos de Dios. Pero un samaritano, mientras viajaba, llegó a donde estaba el hombre herido, y cuando lo vio, tuvo compasión, compartió Jesús, sus palabras desafiando los prejuicios profundamente arraigados de sus oyentes. Se acercó a él y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y lo cuidó. La parábola del buen samaritano, una desviación radical de las normas sociales predominantes de la época, redefinió el concepto de amor al prójimo. Desafió a los discípulos a mirar más allá de sus nociones preconcebidas de quién merecía su compasión, y a abrazar una inclusión radical que se extendía incluso a aquellos considerados forasteros o enemigos. El samaritano, miembro de un grupo religioso despreciado, demostró un nivel de compasión y desinterés que avergonzó al sacerdote y al levita. Vio a un ser humano necesitado, y respondió con ayuda inmediata y práctica, trascendiendo las barreras sociales y religiosas que los dividían. Sección 6. La parábola del Hijo Pródigo. La naturaleza ilimitada del amor de Dios. Pero mientras él todavía estaba muy lejos, su padre lo vio y sintió compasión, y corrió y lo abrazó y lo besó. Compartió Jesús, su voz llena de emoción mientras pintaba una imagen del amor incondicional de un padre. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Traigan rápidamente la mejor ropa y póngansela, y pónganle un anillo en la mano y zapatos en los pies, y traigan el becerro engordado y mátenlo, y comamos y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». La parábola del Hijo Pródigo, una historia de rebelión, arrepentimiento y gracia extravagante, ofreció una visión profunda de la naturaleza ilimitada del amor de Dios. El hijo menor, que representa a aquellos que se han apartado de Dios, despilfarró su herencia en una vida desenfrenada, solo para regresar a casa con vergüenza y desesperación. El padre, una imagen del amor y el perdón inquebrantables de Dios, recibió a su hijo de regreso con los brazos abiertos, lo colmó de misericordia inmerecida y lo restauró a su lugar legítimo en la familia. No hubo condenación ni recriminación, solo una alegría y una celebración abrumadoras por su regreso. Sección 7. El mandamiento más importante. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, preguntó un intérprete de la ley a Jesús, buscando poner a prueba su conocimiento y autoridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús, citando el libro de Deuteronomio. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Con estas palabras, Jesús resumió la esencia de toda la ley del Antiguo Testamento en dos mandamientos sencillos pero profundos: amor a Dios y amor al prójimo. Estos dos mandamientos, enseñó, estaban inseparablemente unidos. El verdadero amor a Dios se demostraba a través del amor a los demás, y el amor a los demás era una consecuencia natural de un corazón entregado a Dios. Esta enseñanza desafió las interpretaciones legalistas de la ley que prevalecían en su época, cambiando el enfoque de los rituales y regulaciones externos a la transformación interna del corazón. Era un llamado a vivir la fe de manera práctica y tangible, demostrando amor, compasión y misericordia a todos. Sección 8. Instrucciones para el discipulado. Humildad, servicio y sacrificio. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús instruyó a sus discípulos:
Sus palabras, una desviación radical de los conceptos predominantes de liderazgo y autoridad. Él no había venido para ser servido, sino para servir, y llamó a sus seguidores a abrazar el mismo espíritu de humildad y desinterés. La verdadera grandeza, enseñó, no se encontraba en posiciones de poder o prestigio, sino en la disposición a humillarse, a poner las necesidades de los demás antes que las propias, y a seguir los pasos del Maestro, quien les había mostrado el verdadero significado de la servidumbre. El discipulado, en la visión de Jesús, no era un pasatiempo o una afiliación religiosa cómoda, era un llamado radical a seguirlo, a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a abrazar una vida de sacrificio y servicio. Era un llamado a abandonar las ambiciones mundanas y a buscar primero el reino de Dios, confiando en que Él proveería para sus necesidades. Sección 9. La promesa del Espíritu Santo. Fuerza para el camino. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, les prometió Jesús a sus discípulos, ofreciéndoles una fuente de consuelo y fortaleza ante su partida inminente. Él vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vendría a morar en los creyentes, dándoles el poder para vivir su fe, guiándolos a toda verdad y consolándolos en tiempos de prueba. Él sería su compañero constante, su abogado, su fuente de fortaleza y sabiduría. Esta promesa de la presencia del Espíritu Santo no era solo un pensamiento reconfortante, era un elemento esencial de la vida cristiana. Sin el poder y la presencia del Espíritu Santo, los seguidores de Jesús estarían mal equipados para enfrentar los desafíos que les esperaban, pero con la guía del Espíritu, podrían vivir victoriosamente, cumpliendo su llamado como embajadores de Jesús en el mundo. Sección 10. Un legado de amor y verdad. Al concluir Jesús sus enseñanzas, un silencio se apoderó de la multitud. Habían sido cautivados por sus palabras, desafiados por sus parábolas, y transformados por su presencia. Las semillas de la verdad que él había sembrado habían echado raíces en sus corazones, y nunca volverían a ser los mismos. El ministerio terrenal de Jesús estaba llegando a su fin, pero sus enseñanzas continuarían resonando a lo largo de la historia, impactando innumerables vidas y moldeando el curso de la civilización humana. Sus palabras, preservadas en los evangelios, permanecen como un testimonio de su sabiduría, su autoridad y su amor inquebrantable por la humanidad. Son un regalo para atesorar, una guía para la vida, una fuente de esperanza e inspiración para todos los que buscan conocer a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Que nosotros, como los discípulos de antaño, nos sentemos a sus pies, escuchemos atentamente sus palabras, y permitamos que transformen nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas. Sección 1. Los ecos de la eternidad. Al concluir nuestro viaje a través de las palabras de Jesús, nos encontramos en la intersección del tiempo y la eternidad. Los ecos de su voz, aunque pronunciados hace siglos, aún resuenan con un poder que trasciende las fronteras del idioma, la cultura y la historia. Sus enseñanzas, tan relevantes hoy como lo fueron cuando se pronunciaron por primera vez, continúan desafiando, inspirando y transformando vidas. Son un llamado a la acción, una invitación a participar en el plan redentor de Dios para la humanidad. El tapiz de la historia humana está tejido con hilos de innumerables historias. Historias de triunfo y tragedia, de amor y pérdida, de fe y duda. Sin embargo, a pesar de todo, las enseñanzas de Jesús han servido como una constante, un hilo unificador que nos conecta a través del tiempo y la cultura, recordándonos nuestra humanidad compartida y nuestra necesidad común de redención.
Desde los primeros seguidores que difundieron su mensaje por todo el Imperio Romano, hasta las innumerables personas y organizaciones inspiradas por sus enseñanzas hoy, las palabras de Jesús han encendido movimientos, provocado revoluciones e inspirado innumerables actos de amor, compasión y autosacrificio. Han sido una fuente de consuelo para los que sufren, un faro de esperanza para los oprimidos y un catalizador para el cambio social a lo largo de los siglos. El impacto de sus enseñanzas se puede ver en los innumerables hospitales, orfanatos y escuelas fundadas en su nombre, en el trabajo incansable de quienes luchan por la justicia y la igualdad, y en los actos silenciosos de bondad realizados por personas comunes que buscan marcar la diferencia en el mundo. Sus palabras han inspirado a artistas, poetas, músicos y escritores, encontrando expresión en innumerables obras de arte que continúan conmoviéndonos e inspirándonos hoy. Sin embargo, el verdadero poder de las palabras de Jesús no reside solo en su impacto histórico o cultural, sino en su capacidad de transformar vidas individuales desde adentro hacia afuera. Son más que simples ideales elevados o conceptos abstractos. Son verdades vivas y palpitantes que, cuando se abrazan y se aplican, tienen el poder de romper las cadenas de la adicción, sanar las heridas del trauma y liberarnos de la esclavitud del pecado y la vergüenza. Son palabras que desafían nuestra complacencia, que nos llaman a salir de nuestras zonas de confort y a abrazar una vida de amor radical, perdón y servicio a los demás. Son palabras que confrontan nuestro egoísmo, recordándonos que la verdadera plenitud no se encuentra en la búsqueda de nuestros propios deseos, sino en entregar nuestras vidas a un propósito más grande que nosotros mismos. Son palabras que ofrecen esperanza en medio de la desesperación, asegurándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos solos. Son palabras que hablan de un Dios que nos ama incondicionalmente, que perdona nuestros pecados, y que nos ofrece una vida con propósito, significado y trascendencia eterna. En un mundo que a menudo nos deja sintiéndonos vacíos, agotados y espiritualmente resecos, las palabras de Jesús nos ofrecen agua viva, una fuente de refrigerio y renovación que calma nuestra sed más profunda. Hablan a los anhelos de nuestras almas, ofreciéndonos un vistazo de una realidad que trasciende las limitaciones de nuestra existencia física, una realidad donde el amor reina de forma suprema, donde la justicia prevalece y donde la paz reina en nuestros corazones. Nos recuerdan que fuimos creados para algo más que solo posesiones materiales, placeres fugaces y la búsqueda del éxito mundano. Fuimos creados para tener una relación con Dios y entre nosotros, y es en estas relaciones que descubrimos nuestro verdadero propósito e identidad. Cuando abrimos nuestros corazones y mentes al poder transformador de sus palabras, permitimos que el agua viva de su espíritu fluya a través de nosotros, limpiándonos de adentro hacia afuera, renovando nuestras mentes y dándonos el poder para vivir vidas que reflejan su amor, gracia y compasión. En un mundo que a menudo se siente caótico, confuso e incierto, las palabras de Jesús sirven como una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, guiándonos a través de la oscuridad e iluminando el camino a seguir. Nos proporcionan una brújula moral, un conjunto de valores y principios que trascienden las arenas movedizas de la opinión pública y el panorama siempre cambiante de las normas culturales. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, cuando nos sentimos tentados a comprometer nuestros valores, cuando nos sentimos perdidos e inseguros sobre el futuro, podemos recurrir a sus palabras en busca de guía, sabiduría y fuerza. Nos recuerdan quiénes somos, de quién somos y lo que realmente importa en la vida. Nos desafían a vivir con integridad, a defender lo que es correcto, incluso cuando no es popular, y a ser una voz para los que no tienen voz.
Nos llaman a ser pacificadores, constructores de puentes y agentes de reconciliación en un mundo desgarrado por la división, el odio y la lucha. Las enseñanzas de Jesús a menudo son paradójicas, desafiando nuestras formas convencionales de pensar y invitándonos a abrazar una manera diferente de estar en el mundo. Él enseñó que la verdadera fuerza se encuentra en la humildad, que los más grandes entre nosotros son aquellos que sirven a los demás, y que el camino a la vida implica abrazar la cruz. Nos llamó a amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos persiguen, y a ofrecer perdón libremente, incluso cuando no se nos ha pedido. Él enseñó que la verdadera alegría no se encuentra en la acumulación de posesiones, sino en darnos a nosotros mismos, no en buscar nuestra propia comodidad, sino en buscar el bienestar de los demás. Abrazar estas paradojas requiere la voluntad de renunciar a nuestra necesidad de control, de soltar nuestras nociones preconcebidas de cómo deberían ser las cosas, y de confiar en la sabiduría y la bondad de un Dios que a menudo obra de maneras que desafían nuestra limitada comprensión humana. En el corazón de todo lo que Jesús enseñó, el hilo unificador que recorre cada parábola, cada enseñanza, cada interacción, es el amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor al enemigo. Esta era la esencia de su mensaje, la fuerza impulsora detrás de su ministerio, el aire mismo que respiraba. Era un amor que no conocía límites, un amor que se extendía más allá de las fronteras de la etnia, la posición social y la afiliación religiosa. Era un amor que abrazaba al marginado, al excluido y al pecador, ofreciéndoles esperanza, sanación y la promesa de un nuevo comienzo. El amor inquebrantable de Jesús, demostrado con el máximo poder a través de su muerte sacrificial en la cruz, se erige como el testimonio definitivo del poder transformador del amor. Es un amor que tiene el poder de derribar muros de hostilidad, de sanar heridas profundas y de reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Es un amor que ha resonado a lo largo de la historia, inspirando innumerables actos de bondad, compasión y sacrificio personal. Al concluir nuestro viaje a través de las palabras de Jesús, nos queda un profundo sentimiento de gratitud por el regalo de sus enseñanzas, y un compromiso renovado de vivir su mensaje en nuestras propias vidas. Estamos llamados a ser sus manos y pies en el mundo, a ser embajadores de su amor, gracia y verdad en un mundo que necesita desesperadamente su toque sanador. Que nosotros, como muchos otros que han sido transformados por sus palabras, vayamos y hagamos lo mismo, permitiendo que sus enseñanzas moldeen nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras interacciones con los demás. Que seamos conocidos por nuestro amor, nuestra compasión, nuestra humildad y nuestro compromiso inquebrantable con la justicia, la misericordia y la paz. El camino de la fe es continuo, lleno de alegrías y desafíos, triunfos y reveses. Pero al intentar seguir los pasos de nuestro Maestro, podemos obtener fuerza y ánimo de la sabiduría eterna de sus palabras, sabiendo que Él está con nosotros siempre, incluso hasta el fin de